Hay casas donde todos viven bajo el mismo techo. Pero hace mucho tiempo dejaron de sentirse como una familia. Hay padres que trabajan todos los días para darle lo mejor a sus hijos. Pero sus hijos sienten que tienen todo, menos su presencia. Hay matrimonios que todavía permanecen juntos. Pero dejaron de comunicarse, dejaron de orar juntos y poco a poco se fueron convirtiendo en dos personas viviendo vidas separadas. Y quizás la pregunta más importante que debemos hacernos es esta. Si Dios mirara hoy dentro de nuestra casa, ¿qué encontraría? ¿Encontraría un hogar donde Él tiene el primer lugar? ¿O encontraría una familia que poco a poco ha sido dirigida por la cultura, las redes sociales y las preocupaciones de este mundo? Hace miles de años, un hombre tomó una decisión que no dependía de las circunstancias ni de la opinión de los demás. Josué dijo: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta frase no era solamente una declaración bonita. Era una decisión. Era un compromiso. Era decir, en mi hogar, Dios será el centro. Y hoy vamos a descubrir qué significa realmente construir una familia bajo el diseño de Dios. Vivimos en una época donde la familia está enfrentando una de sus mayores crisis. La sociedad ha cambiado la definición de lo que significa un hogar. Muchas voces intentan decirnos cómo debemos construir una familia, cómo debemos criar a nuestros hijos y cuáles deben ser nuestras prioridades. Pero existe un problema. Cuando una persona construye algo ignorando el diseño del Creador, tarde o temprano aparecen las consecuencias. Un arquitecto sabe que una casa necesita buenos fundamentos. Puede tener una apariencia hermosa por fuera, pero si los cimientos están dañados, la estructura estará en peligro. Lo mismo ocurre con la familia. Dios no creó la familia como una idea humana. Fue su diseño desde el principio. Antes de crear una nación, antes de establecer leyes, antes de formar una iglesia, Dios creó una familia. En Génesis 2 vemos cómo Dios une a Adán y Eva y establece el primer hogar. La familia nació en el corazón de Dios. Pero hoy vemos hogares donde los padres tienen poco tiempo para sus hijos. Los matrimonios han perdido la comunicación. Los hijos buscan dirección en cualquier lugar menos en casa. Hay provisión económica, pero falta conexión emocional y espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién está construyendo nuestra familia, Dios o la cultura? La solución no es simplemente tener una familia perfecta. La Biblia nunca presenta familias sin problemas. La solución es volver al diseño original de Dios. Una familia fuerte no se construye solamente con amor humano, buenos ingresos o educación. Se construye cuando Cristo ocupa el centro. Por eso Josué no dijo: «Mi casa y yo tendremos éxito». No dijo: «Mi casa y yo tendremos riquezas». Dijo: «Mi casa y yo serviremos a Jehová». Porque entendía algo fundamental. Una familia puede tener muchas cosas, pero si pierde a Dios, pierde su dirección. El amor es el fundamento de una familia fuerte. La primera característica de un hogar conforme al corazón de Dios es el amor. Pero no hablamos simplemente de sentimientos. El amor bíblico es una decisión. Colosenses 3:14 dice: «Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». El amor es como el cemento que mantiene unida una construcción. Cuando falta amor, las pequeñas heridas se convierten en grandes divisiones. Una palabra mal dicha. Un perdón que nunca llegó. Una distancia que nunca se trató. Pero cuando existe el amor de Cristo, una familia aprende a perdonar, escuchar y restaurar. Jesús dijo en Juan 13:34: «Que os améis unos a otros, como yo os he amado». La pregunta no es solamente: ¿amo a mi familia? La pregunta es: ¿estoy amando a mi familia como Cristo me amó? Cada miembro tiene un propósito dentro del hogar. Dios diseñó la familia con orden. No creó una competencia entre sus miembros, sino una colaboración. El esposo tiene el llamado de liderar sirviendo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El liderazgo bíblico no es dominar. Es proteger. Es cuidar. Es entregarse. La esposa tiene el llamado de edificar. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Una mujer conforme al corazón de Dios no destruye con sus palabras, sino que construye con sabiduría.
Los hijos tienen el llamado de honrar. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Y los padres tienen la responsabilidad de guiar. Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cada persona dentro de la familia tiene una responsabilidad espiritual. Una familia necesita más presencia que provisión. Muchos padres creen que amar significa solamente trabajar y proveer. Y claro que la provisión es importante. Primera de Timoteo 5:8 enseña la responsabilidad de cuidar de la casa. Pero una familia necesita más que cosas. Necesita tiempo. Necesita conversación. Necesita oración. Necesita presencia. Existe una historia de un niño que preguntó a su padre: «Papá, ¿cuánto ganas por hora?». El padre sorprendido respondió. Después el niño dijo: «¿Puedes comprarme una hora de tu tiempo?». Porque muchas veces los hijos no están buscando más regalos. Están buscando a sus padres. El mejor regalo que una familia puede recibir es una presencia guiada por Dios. Al final, la declaración de Josué sigue siendo una de las decisiones más importantes que una familia puede tomar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No significa que nunca habrá problemas. Significa que cuando lleguen los problemas, tendremos un fundamento. Una familia centrada en Cristo no es una familia perfecta. Es una familia que sabe dónde volver cuando falla. Hoy la pregunta no es: ¿tengo una familia perfecta? La pregunta es: ¿estoy construyendo mi familia bajo el diseño de Dios? Porque una casa puede tener las mejores comodidades del mundo, pero si Cristo no está en el centro, algo siempre faltará. Si esta enseñanza habló a tu corazón, escribe en los comentarios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hagamos una declaración pública de fe por nuestras familias. Antes de terminar este mensaje, quisiera tomar un momento para orar por ti y por tu familia. Quizás estás atravesando una situación difícil en tu hogar, quizás hay heridas que necesitan ser sanadas, conversaciones que necesitan ser restauradas o simplemente deseas que Dios tome el control de tu familia. Si puedes, cierra tus ojos por un momento y permite que oremos juntos. No importa dónde estés, Dios conoce tu casa, conoce tu historia y conoce cada necesidad que hay en tu corazón. Señor, hoy reconocemos que nuestra familia te necesita. Ayúdanos a construir nuestro hogar sobre el fundamento de tu palabra. Enséñanos a amarnos, a perdonarnos y a servirnos unos a otros con el amor de Cristo. Danos sabiduría como padres, respeto como hijos y unidad como familia. Que nuestra casa no sea solamente un lugar donde vivimos, sino un lugar donde tu presencia habite. Hoy declaramos con fe: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que nuestras familias sean una luz en medio de este mundo y un testimonio de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo estudio hablaremos de una pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué Dios permite las pruebas y el sufrimiento si Él nos ama? Una enseñanza que puede cambiar la manera en que ves las dificultades de tu vida.